Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. El día de ayer, el día lunes, le comentaba yo de los sismos. Hacía yo este comentario de los sismos porque el programa no lo pudimos hacer ayer y no lo pudimos presentar ayer y lo pasábamos hasta el día de hoy. Entonces le platiqué de lo que hicimos hace 30 años, de lo que a mí me correspondía, de que no sabíamos qué hacer con los perros, con todo eso que le estuve platicando el día de ayer. Bueno, pues ahora sí vamos a tratar el tema de sismos. Hace 30 años, y yo creo que hasta la fecha, con todo y el simulacro, que a mí me pareció impresionante, otros dicen que no, que fue una tontería, pero bueno, ya sabe usted que en este programa de contrastes todo se vale. Pero hoy estoy muy contento porque es un día sin auto, entonces toda la gente dejó su automóvil. Si usted llega al centro de la ciudad, bueno, pues el jefe de gobierno y, bueno, el presidente de la República no iba al centro, pues si no también hubiera tenido que llegar ahí caminando. Pero es un día sin auto, ya. No, es el primer cuadro, todo el mundo, nadie puede entrar con coche, todo el mundo llega caminando, le sacan fotos y ya, para la foto. El día 31 de mayo es el día de no fumar, usted no prende un cigarro y ya con eso ya cumplió. El 10 de mayo, ¿se acuerda usted de su madrecita? Y con eso ya cumplió. Pero eso de un día sin auto, oiga, ahorita estaban diciendo, es que fulano de tal va solo y los guaruras atrás. Pues digo, eso de un día sin auto es en verdad así como un deseo de que esta ciudad, bueno, pues tenga movilidad o no sé qué es lo que se quiera hacer o qué es lo que se requiera. Pero bueno, y también me falta el mal fin, ahorita que están los de la Federal del Consumidor, bueno. Oiga, el 13 al 16 de noviembre, dígame usted quién diablos va a ir a comprar si estamos endrogados hasta la madre. Digo, las tarjetas de crédito ya no pasan en ningún lado. Y el día 13 nos dicen, no, vas a tener grandes descuentos. El primer fin, Buen Fin, yo me di una endrogada a 18 meses. Cuando llegó el segundo fin, todavía debía lo del primer fin. Entonces, no la encuentro, pues mucho sentido, pero pues ya le pusieron el mal fin y ya esto es como de mal farío. Y de mal farío es lo que sucedió el día de ayer. El día de ayer, esto del PRD, el PRD es así como ya, pues no sé, un partidito que se va pues desbaratando, unos se van a Morena, otros se van al PRI, pues, así como que cada vez los chuchos se van quedando solos con su changarro. Pero ¿qué sucedió ayer cuando uno de los chuchos, Jesús Zambrano, que había sido acusado por el periódico El Financiero de haber recibido 2 millones de pesos por la candidatura de Abarca en Ayotzinapa, pues jala los reflectores y dice, no, fue masón y fue López Obrador quienes impusieron la candidatura de Abarca? Bueno, pues ahora ya es un desastre ahí dentro del PRD porque, pues, ¿quién cobró los 2 millones? Chucho Zambrano. Le tenía que dar 1 millón a Chucho Ortega, porque pues, son socios, ¿no?, en el negocio. Pero ahora, pues parece que López Obrador también tendrá que responder y contestar qué tenía que ver Abarca ahí. Y bueno, Pablo Gómez dice que el que hayan elegido a Abarca como candidato no es delito. Bueno, pues no es delito, pero pueden ir a declarar si los mandan a llamar, porque ahorita tenemos la verdad histórica, que otros dicen que es la distorsión histórica. Otros dicen que la verdad científica, pero que bueno, pues ni una ni otra. ¿Qué es lo que va a pasar con Ayotzinapa? Nosotros vamos a tener un programa este próximo viernes sobre Ayotzinapa. ¿De qué le vamos a platicar y por qué el viernes? Porque el día 24 el presidente de la República recibe a los padres de familia. Los padres de familia ya estuvieron en contacto con la gente de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, con Pati Mercado, que es la secretaria de Gobierno, para que tengan un ayuno de 43 horas en el Zócalo capitalino junto con sus acompañantes y después, obviamente, salgan del Zócalo capitalino, de la plancha del Zócalo. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, del 24 al 26, a un año de distancia. A un año de distancia, pues no sé cómo se vaya a llevar a cabo esta investigación cuando se habla de que si los quemaron en el basurero de Cocula, si no los quemaron, que ya le platiqué a usted lo de la verdad científica cuando los expertos o estos expertos decían que, bueno, pues iba a salir ahí unas cortinas de humo de 300 metros de altura para poder incinerar a 43 personas, ¿no? Entonces, todo esto trae a cuento de que fue una distorsión histórica o será la versión histórica o ¿qué nos tenemos que quedar? Porque los padres de familia, una de las cosas que nos decían a nosotros, y esto es muy cierto, cuando tengas a tu hijo muerto, lo vas y lo entierras o lo incineras o lo cremas o lo que tú quieras, pero sabes dónde está tu hijo. Nosotros no sabemos dónde están nuestros hijos porque no nos han podido decir exactamente y con una gran precisión en dónde diablos están. Si están muertos y si están quemados, los tendremos que aceptar.
pero si no hay una verdad científica al respecto, no lo aceptaremos. Y a propósito de eso, a partir de que toma posesión Felipe Calderón hasta el día de hoy, hay 25.062 desaparecidos. Esto es lo que está documentado. Pues la cifra negra pueden ser 50.000 o 40.000 o qué sé yo. Pero esto es lo que está documentado y sobre eso pues todavía nos faltan 43. De estos 43 pareciera como que, bueno, pues Alexis sería el que ya ha sido localizado y que ya fue identificado y que todos están de acuerdo en que el ADN es de él, o bueno, de sus familiares, y el otro que acaban de aparecer o que acaba de salir, hay una comparación con la madre, pero esa comparación no quiere decir que sea al 100%. Recuerde usted que todo lo que tiene que ver con el ADN, pues es hasta un 99% de probabilidades y esto anda en un 70%, entonces todavía no están seguros de que este sea un segundo personaje de los que fueron incinerados. Todo esto viene a colación porque esta semana vamos a estar con Ayotzinapa, esta semana pues va a levantar ámpula Ayotzinapa porque no puede ser que, no sé si es este gobierno federal o el gobierno estatal de Ángel Eladio Aguirre, que pues cuando lo votaron y lo quitaron, pues le echó el paquete a Enrique Peña, que no tenía nada que ver en esto. Ahora, bueno, pues es el responsable porque es el presidente de los Estados Unidos mexicanos y obviamente pues todo lo que tiene que ver en Iguala tiene que ver con la presidencia de la República. ¿Qué sucederá con estos 43 padres? Ellos van a seguir con sus marchas, van a seguir con sus manifestaciones, pero yo a veces pienso que las marchas y las manifestaciones, en verdad me dan pena decirlo, pero no sirven para nada. Las autoridades ni los pelan, nunca están, o se van, a ver, si tienen oficinas en el centro de la ciudad, se van a la otra oficina que no tiene nada que ver con el centro de la ciudad, por lo cual no tienen ni por qué aparecer. Y hay una situación que apareció hoy, una carta abierta de 104 personas, muy conocidas las 104 personas, que, bueno, pues han querido firmar esta carta en donde dicen cancha pareja para los independientes. Y si le sumamos el 105, porque Manlio Fabio dice que también va a estar de acuerdo, y a mí también me ponen en esa, pues ya somos 106. ¿Esto a quién le favorece? Pues todos dicen que al Bronco, no, hombre, al Bronco no, si el Bronco todavía ni era empezado y ya lo están candidateando para Los Pinos, todavía no sabemos cuándo se termine la luna de miel. Recuerden que la luna de miel puede durar hasta un año cuando ellos llegan a gobernar, o los primeros famosos 100 días, cuando vemos qué es lo que está sucediendo con un gobernante. Pero esto le cayó de perlas a Miguel Ángel Mancera. A ver, tercer informe de gobierno, le mandan, bueno, pues un representante de lujo, es el secretario, bueno, uno de los posibles candidatos o precandidatos a la presidencia de la República, Aurelio Nuño, secretario de Educación, pero cuando va saliendo Mancera, pues ya sabe usted, tiene ahí un grupo de personas que empiezan a gritar Mancera presidente, y hoy Carlos Loret de Mola, en su columna política, dice que hasta octubre va a empezar la campaña de Mancera. No es cierto, ya empezó. Ya ahí arrancó la campaña de Mancera. ¿Por qué? Porque es independiente. ¿Se acuerda que todo el mundo decía, ¿cómo es posible que sea el jefe de gobierno del Distrito Federal si es independiente, no es perredista? Y decía, no, y no, y no. Y ahora, pues le favoreció. Porque los que se vayan de este PRD de los chuchos, porque es un negocio rentable al mejor postor, no sé si ya sea satélite del PRI o qué sé yo, bueno, pues pueden ir con el independiente. Los que no estén de acuerdo con Ricardo Anaya, o los que no estén de acuerdo con Madero, o los que no estén de acuerdo con Felipe Calderón en esa división interna que tiene el Partido Acción Nacional, pues también pueden venirse para acá. Los priistas que no salgan, pues también se van a venir para acá, aunque todo el mundo apunta que Manlio, no sé por qué le ponen 2015, 2024, yo creo que va a ser sexenio de 9 años, no le entiendo bien, pero dice 2015, 2024, bueno, pues yo creo que pues ya está apuntando hacia allá, porque para que lo paren va a estar difícil. Sí tiene el colmillo retorcido y tiene muchas horas de vuelo, aunque de los aquí presentes hay quienes votarían por otros, pero bueno, de aquí al 2018, todo lo que puede suceder y no suceder. Pero mejor le hablo ya nada más de el que es perico donde quiera es verde. Pues fíjese que no le funcionó. Arturo Escobar se quedó en piojo verde. Yo nunca he visto
a tantas personas, a tantas firmas, a las ONGs pidiendo la destitución de Arturo Escobar. Yo nunca había visto eso. Además, si fuera secretario de Gobernación, lo entendería, pero un subsecretario pues, ni lo pela, ni caso hacen, es uno más y ya. No, pues se las ha llevado todas, se las ha llevado todas las canicas y como dicen allá en Puebla, pues no salió tan verde este perico, yo creo que este es de los piojos verdes y esto lo tendrán que apoquinar el propio Partido Verde. Y el día de hoy vamos a hablar de sismos, vamos a platicar de sismos y vamos a ir presentando a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña Javier Heredia, coordinador de Radio Operación de Cruz Roja Mexicana, Distrito Federal. Javier, mucho gusto y bienvenido. Gracias. ¿Qué onda con los sismos? 30 años de sismos, hace 30 años los sismos, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha avanzado considerablemente ya que nace el Sistema Nacional de Protección Civil y eso ha dado una pauta para que nos vayamos preparando día a día. No teníamos esa visión, no teníamos como en la actualidad lo que vienen siendo diversos sistemas de alertamiento y que ahora ya los tenemos. Tenemos más capacitación, los cuerpos de emergencia, los cuerpos de rescate, y eso nos ha dado un punto más a nuestro favor. Y como persona, como familia, también ya tienes… Claro, tenemos que tener un plan familiar. Un plan familiar. Todos debemos de tener un plan familiar. Debemos de tenerlo. Y una bolsa de salida que nos enseñaron los japoneses. Exacto. La bolsa de salida. Exacto. También nos acompaña el ingeniero Fernando Gutiérrez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Fernando, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntame, sismos. Bueno, creo que el sismo nos trajo una experiencia en determinado momento muy fuerte para nosotros que nos obligó a cambiar la manera de presentar y de realizar las cosas. De manera inmediata nosotros tuvimos que cambiar el reglamento de construcción porque no estábamos preparados para construcciones o sismos de esta magnitud. Nuestras construcciones estaban hechas de manera para sismos de distintas intensidades. Creo que empezamos también nosotros a hacer certificaciones. Pero se hablaba de edificios hasta 4 pisos, ¿no? Y ahora pues ya parece que todo el mundo hace lo que se le pega la gana, ¿no? Es correcto, pero el colegio, por ejemplo, en este sentido, ahora lo que hace y lo que se provocó con los cambios en la legislación para la construcción es que requieres responsables de obra. Estos responsables de obra y los corresponsables de seguridad estructural en su momento no estaban, ahora tiene que haber una corresponsabilidad en parte física de un ingeniero o de un arquitecto que haya cumplido en su momento con ciertos estudios y capacidades para poder presentar y avalar ciertas construcciones. ¿Estamos involucrados con Protección Civil o lo estamos hablando porque el 19 de septiembre se cumplieron 30 años? Te estoy hablando de los mexicanos. A ver, espérame, a ver, te presento. Agustín Domínguez, uno de los más ricos, ya no el más rico porque ahorita hay otros más ricos, director de promotora, consultoría de ingeniería, bueno, es dueño de todo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Estamos qué? Mira, estamos divorciados. Divorciados. Divorciados totalmente. Nos vale. Protección Civil cita a algo que no hacemos. Yo todavía no veo que en las empresas, que es donde más gente hay, hagan periódicamente simulacros. Para nada. Tienen a lo mejor un plan porque les han obligado a tener un plan, pero realmente no están preparados para eso. Como no estaba preparada la ciudad en 1985, nuestra máxima experiencia había sido el sismo del 57. Cuando se cayó el ángel, ¿no? Y cambiamos reglamento, etcétera, pero no estábamos preparados para redensificar la ciudad al nivel de lo que estamos redensificando. En estos momentos tenemos ya un proceso muy importante. El Colegio de Ingenieros Civiles en el 85, pues se volcaron los ingenieros a visitar edificios que habían quedado dañados o algunos que pensaban que estaban dañados y poder darles certeza a la gente de que salte porque este está muy mal o quédate, no tienes problema, tranquilo. ¿Sí? Eso era muy importante. No había cultura para esto. Pero seguimos divorciados. Seguimos divorciados, no estamos todavía juntos con eso. También nos acompaña el licenciado Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía. Juan Carlos, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, por tu invitación y por compartir la mesa con todos ustedes. Mira, Nino, yo tuve la oportunidad de participar en los programas de reconstrucción de la Ciudad de México, desde su diseño, confección, operación y desde la A a la Z. Trabajé con Manuel Aguilera, primero Parcero López, Manuel Aguilera y luego Enrique Dao Flores, ¿no? El asunto es, surge el sismo, para lo cual pues, solamente los japoneses tenían un sistema de protección civil. En México eso no existía.
No sabíamos teníamos ni la menor idea. Estábamos en pañales. Entonces nos agarró descobijados, nos desnudó pues a la ciudad, a la política, a los gobiernos, a la prevención, a los profesionistas, a los colegios, a todo mundo. Entonces llegan los sismos de 85, nos encontramos ahí con las narrativas de Jacobo Zabludovsky, en paz descanse, y de todo mundo, las experiencias personales. Todos los mexicanos tenemos algún pariente, algún amigo que tuvo, que fue damnificado, pues. El asunto es, se expropian 7,500 inmuebles. Entramos un grupo de personas con Guillermo Cosío Vidaurri, apoyados por el Colegio de Ingenieros, recorrimos calle por calle y le bajamos a ese decreto de expropiación 3,000 inmuebles. Se tardó ese decreto porque estaba siendo objeto de una gran corrupción. El asunto es la corrupción en México. Tenemos que entrarle al fondo del asunto. Y eso provocó que el decreto se tardara porque estaban haciendo de ese decreto de expropiación un gran negocio. Había rentas congeladas, mucha gente, dueños de edificios, querían deshacer de sus edificios y de sus inquilinos, y entonces la mejor forma de deshacerse de todo eso era decir, están dañados por sismo. Cuando recorremos las calles con el Colegio de Ingenieros, apoyados por los estructuralistas, los que le saben al asunto, pero además con el puro sentido común, sabías cuando un edificio estaba dañado por sismo y cuando, veías que estaba todo dar, pero el asunto es que le bajamos 3,000 inmuebles a ese decreto. Se publica el segundo decreto, con 4,500 inmuebles. Y ya el tercero para ratificar el segundo. Eso provocó la salida del secretario de Gobierno de aquella época y de 3 delegados, del tesorero y del secretario de Finanzas. No le voy a poner nombre al asunto, pero eso motivó la salida de un grupo de funcionarios que se estaban prestando para cobijar asuntos de corrupción con el asunto de los sismos de 85. Y luego le seguimos. Jorge Velasco era director de Canal 11 y le dieron 2 cheques por su casa. Entonces fue a ver a Ramón Aguirre, que es otro de los corruptos grandotes de esa época, para decirle, oye, se colapsó mi casa, pero aquí está el cheque. Este cheque no me corresponde, me están pagando 2 veces la casa. O sea, estaba hecho con las patas. Esa es la verdad, porque decían que desde los automóviles, decían este sí, este no, este sí, este no. Pues yo sí veo que un edificio, pues le faltan sus ventanas, no puedo decir que esté colapsado o que esté a punto de colapsar, para eso se necesita un ingeniero o un arquitecto que pueda dar fe de lo mismo. Bueno, también nos acompaña la arquitecta Alicia Lozano, secretaria general de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Alicia, mucho gusto, bienvenida. Hola Nino, qué gusto poder estar otra vez contigo, con todos ustedes, compartir la mesa. Y fíjate que yo quisiera darte cifras de aquel entonces, donde pues parece ser que cifras oficiales fueron 5,000 muertos, cifras no oficiales eran 10,000, 50,000 heridos, ¿sí? 4,100 millones de dólares en pérdidas económicas, ¿sí? 770 edificios colapsados, ¿sí? En un México hace 30 años. Ahorita sí. Los compañeros comentaban una situación muy interesante, porque bueno, sí, se hizo la modificación al reglamento de construcciones, ya tenemos DROs, ya tenemos gente que pueda certificar la situación estructural de algunos edificios. Sin embargo, yo veo que no son de todo, todavía aún después de 30 años, cuando tú llegas y te subes a algún edificio, todavía no todos tienen la garantía de poderte decir que vas a estar seguro. Eso, punto número 1, después de 30 años. Eso a mí me preocupa. Pintura antisismo. Sí, o nada más a las grietas ahí les ponen Redimix y ya con el una maquilladita, ¿no? Sí. Ya no se ve la fisura, ¿no? Entonces, a mí me sigue preocupando esa situación. En el simulacro que se tuvo el fin de semana, pues realmente yo te quisiera preguntar, ¿cuántas gentes realmente tenían conciencia de qué es lo que se debía de hacer en el simulacro? Sí, muy bonito, muy Ahí me dijeron que me tenía que salir. Sí. Yo estaba en un restaurante, me dijeron que me tenía que salir, apenas sonara una como chicharra. Sí, y una voz diciéndote que no te alarmaras, pues sí, impactante, impresionante, te sientes en Disneylandia, pero realmente ¿qué es lo que debes de hacer? Nadie
¿sí? Al menos toda la gente que yo le pregunté, nadie tenía conciencia precisa de la actitud que tenía que tomar ante una situación que Dios no lo quiera, se volviera a repetir. ¿Qué es lo que sucede también, Nino? Estamos hablando de una ciudad hace 30 años. Ahorita el crecimiento de la ciudad, ¿sí? Pues si estamos hablando de 30 años, también podemos decir que el crecimiento que hemos tenido en la ciudad puede ser del 50%. Tenemos 52 municipios conurbados. ¿Sí? Claro que las condiciones también de subsuelo son diferentes, claro, pero nos afectaría. Y un dato muy importante, ¿qué pasaría si hoy tuviéramos un sismo de esta magnitud? La zona más afectada sería la colonia Cuauhtémoc, donde estamos, ¿sí? Entonces, la delegación Cuauhtémoc y parte de la del Valle, yéndose por todo lo que sería Insurgentes. Entonces, yo creo, y perdón, te voy a poner otro dato más que también me interesa mucho. Ahorita con los nuevos sistemas de planeación de desarrollo, estamos redensificando. Por ahí alguien comentó de la redensificación. Qué bonito, qué padre, sí, con edificios seguros, pero ¿dónde está la integración? ¿Sí? Siquiera, ya no dijeras entre delegaciones, o sea, entre colonias, entre delegaciones, no hay una integración de qué saber y hacer, no hay programas, ¿sí?, integrales donde pudiera participar directamente la Cruz Roja con el Colegio de Ingenieros. Cada quien tiene su programita, cada quien hace lo que puede, pero nadie se platica. Entonces, eso hace una… O sea, no se comparte nada. Así es. También nos acompaña y me da mucho gusto saludar nuevamente al arquitecto José Reigadas, él es expresidente del Colegio de Arquitectos de México, expresidente del Colegio también de Arquitectos de la Federación Nacional. Pepe, bienvenido, mucho gusto. Gracias, Nino, muy amable. Pues mira, ahorita escuchando a los compañeros de la mesa, me pongo a reflexionar y a recordar ese fatídico 19 de septiembre. Ese 19 de septiembre yo tenía un desayuno con el entonces secretario de SEDUE, Guillermo Carrillo, a las 8 de la mañana y obviamente pues no se llevó a cabo el desayuno. Yo fui presidente del Colegio de Arquitectos 86-88. Tuve tratos directamente con el presidente de la Madrid, con Ramón Aguirre, que era el jefe, el regente de la Ciudad de México, el secretario de SEDUE y todo lo demás. Me tocó, como dice Fernando, muy cerca estar participando en primer lugar, antes de Manuel Aguilera, de Pepe Parcero y después de Enrique Dau Flores, grandes amigos los tres, con el organizador y el orquestador de este asunto, que vale la pena decirlo, fue Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís había sido recientemente nombrado secretario en lugar de Guillermo Carrillo Arena, porque Guillermo Carrillo Arena, otro expresidente del colegio, muy buen amigo y todo, con el temblor, él dijo, esta es mi oportunidad, se sintió inclusive hasta presidenciable y agarró el temblor como si fuera su marca, sí. Y el presidente de la Madrid lo tuvo que cambiar por las presiones de Malú Dombiere y de una serie de personajes que se opusieron a la política de Guillermo Carrillo. Sin embargo, Guillermo Carrillo nos pidió en el Colegio de Arquitectos aquella fatídica mañana, en donde empezaron a llegar arquitectos connotados, Mario Pani entre ellos, y me dijo, hay que organizarlos porque se ha caído la arquitectura. Y dije, no es que se haya caído la arquitectura, se ha caído la Ciudad de México completa, la culpa no es de los arquitectos ni es de los ingenieros, al contrario, es un problema, básicamente, y Fernando lo señaló, de corrupción. Juan Carlos. De corrupción. Preciso un dato que dijo Alicia, no fueron 70 edificios, fueron 707 edificios de más de 4 niveles los que se colapsaron. El número de muertos no lo sabemos. Nadie lo sabe. Son 707 edificios y nos encontramos en aquel entonces, se creó, lo debes de recordar tú, Fernando, en el Colegio de Ingenieros Civiles, se creó un famoso escuadrón que le llamamos el Escuadrón 201, de los mejores estructuristas, que cabe la pena decir y vale la pena mencionar que la ingeniería mexicana es una de las ingenierías o de las profesiones más prestigiadas de este país y del mundo. No tenemos duda de la calidad de la ingeniería mexicana y en ese entonces el Colegio de Ingenieros encabezó efectivamente un grupo de ingenieros estructuristas especialistas en este asunto. En lo del Colegio de Arquitectos colaboró y se hizo un equipo muy importante. Pero también la arquitectura tuvo mucho que ver. Lo que dice Fernando, en efecto, en aquella famosa renovación habitacional popular se edificaron 55,000 viviendas en 18 meses, Nino. La primera fase. La primera fase, 55,000 viviendas en 18 meses. Una ciudad dentro de esta ciudad. Cuando se destruyó Polonia, Varsovia, básicamente en la Segunda Guerra Mundial, se construyeron 55,000 viviendas, el mismo número, en 25 años.
Aquí lo hicimos en 18 meses. Tal así que con la arquitectura de renovación de habitación popular, que ahora habría que reflexionar, porque es muy importante ver qué pasó a los 30 años con esas viviendas, cómo se han comportado. Ese programa tuvo un premio mundial de arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos, que logramos por haber traído a todos los arquitectos del mundo, del comité directivo de la UIA, a ver lo que se había hecho con la arquitectura. Entonces nos motiva a una reflexión, pero sí, Nino, en los últimos 30 años, la realidad es que ha habido avances, pero no los necesarios. La corrupción es desmedida y en este país y en esta ciudad no ha habido desarrollo urbano. El desarrollo urbano no existe en la ciudad, existe el crecimiento urbano. No es posible que tengamos nosotros el desorden que existe en la planeación, como lo dijo Alicia, en esta ciudad. No tenemos un sistema de planeación que nos permita evitarlo. ¿Por qué hemos fallado? Hemos fallado porque la política, el problema que hemos tenido es el siguiente, y te lo he dicho muchas veces, Nino, hemos tenido 17 jefes de gobierno o regentes en los últimos 70 años. Y cada uno de los 17, te los menciono, cada uno con su programa, han pensado en su propio beneficio. Afortunadamente, hasta ahorita, de los 17, incluyendo el 17 que es Mancera, ninguno ha sido presidente de la República. Todos han querido ser. Hasta Uruchurtu dijo que él hubiera querido ser, lástima que era hijo de español en aquel entonces. Aquel programa del 82 para el 82, Carlos Jan González lo hizo para poder haber sido, y cuando se modificó, todos los jefes de gobierno, todos han querido ser presidentes. No se diga el señor López, que está ahora... que quiere ser ese es permanente. Bueno, por eso, pero Cuauhtémoc Cárdenas, todo el mundo ha querido ser presidente, Casas Alemán, etcétera. Afortunadamente nadie lo ha logrado, pero mientras en este país sigamos haciendo las cosas con planeación sexenal, más que una planeación a futuro, va a haber un problema. Pepe, sexenales, borrón y cuenta nueva por el que llega... Desgraciadamente cada uno de los jefes de gobierno o regentes tienen su programa, el periférico de Uruchurtu, el metro de Corona del Rosal, el circuito interior de Sentíes, el segundo piso del señor López, cada uno ha tenido su programa y lo van cortando y lo van cortando. Entonces no puede haber no se acaban. No se acaba ninguno. Ninguno se acaba y la ciudad está hecha en pedazos y seguimos padeciéndola constantemente. Sí, no hay planeación urbana. Creo que podremos entrarle a una mesa de discusión una vez que escuchemos a todos, ¿no? Roberto Hernández Alarcón, agrupación de Topos. Roberto, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Qué emoción estar con tanta gente tan importante. Si subes tantito el micrófono, por favor. Mucha gente que realmente conoce nuestra ciudad, que nos puede ilustrar mucho acerca de lo que debemos realmente hacer. Yo creo que este programa va a ser muy importante por la calidad de personas que están hoy en él. El papel de los topos. Pues yo creo que fue un trabajo como lo hizo toda la gente en diferentes dimensiones. Nos han querido significar a nosotros, lo cual no lo consideramos así, y menos como héroes. Somos el eslabón de una Héroes cadena. anónimos se les reconocía. Somos el eslabón de una cadena porque hay quien pone las herramientas, hay quien pone la comida. Nosotros recuperamos a las víctimas, pero después vienen los médicos que las curan, las terapias. O sea, somos el eslabón de una cadena. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que aprendimos en esa época, que es la solidaridad de los mexicanos. Nos ha tocado mucho viajar, hemos estado en muchos lugares y en ningún lado hemos visto el tipo de solidaridad que existe en México con la gente que ha sido afectada. Desafortunadamente no hemos, y en eso coincidimos todos, no hemos avanzado como hubiéramos querido en la protección civil. Por ahí se comentó que estábamos divorciados, pero quizás ni nos conocemos, ¿no? Que es todavía peor. Que es todavía peor. Por un lado están las autoridades del gobierno y por otro lado están todas las organizaciones, todas las empresas grandes que tiene este país, y yo creo que hay más armonía entre las organizaciones civiles con las grandes empresas. Ahora, hoy empieza el segundo diplomado de protección civil en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Le solicitamos al secretario de Gobierno, al secretario de Protección Civil, que se involucrara en el proyecto. Ni siquiera le contestaron la carta al director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. O sea, Fausto Lugo. estamos totalmente ignorados.
ellos por un lado… Yo ayer quise hablar con Fausto Lugo y tampoco pude para invitarlo al programa o para invitar a alguien que viniera a acompañarnos. Tampoco me tomó la llamada. Y en esa condición están. ¿Por qué? Porque no tienen elementos para poder argumentarlo. ¿Y por qué digo esto? Nosotros hicimos la ley hace más de 20 años y ahora actualizada el año pasado. En el artículo 18 dice que toda la gente que dirija protección civil mínimo tiene que tener una experiencia de 3 años comprobables. Luis Felipe Puente no conocía. Ninguno. Estaba en Las Vegas. Ninguno de nosotros. Estaba en Las Vegas en el sismo pasado, ¿no te acuerdas, Luis Felipe Puente? Ninguno de los responsables en las 16 delegaciones tiene esa experiencia. Y por eso, pues no hay una coordinación entre los que organizaron el simulacro a nivel nacional con la gente de la ciudad. A lo mejor no tienen ni la edad, ¿verdad? A lo No hay mejor ni nada. habían nacido en el sismo de 85. Bueno, Todos los menores de 30 años. Sí, adiós. Fíjate Fíjate, yo ayer hice todo un comentario de lo de los sismos y bueno, pues recordando a dos personajes que en ese momento no podía yo decir. Nosotros teníamos un programa, cuando se va Beatriz Pajés hacia el Canal 13, me quedo yo conduciendo de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, diario. Y la gente llegaba a mostrarnos las fotos de sus seres queridos, pero ya habían ido pues al parque de béisbol del Seguro Social a ver no sé qué cantidad de muertos y no los encontraban. Y nosotros no podíamos hacer nada, pero tampoco se los podíamos decir. De repente empezaron a decirnos que requerían toallas sanitarias. Dije, puchis, ya conseguimos agua, pero toallas sanitarias, pero ¿cómo, no? Entonces dijimos, bueno, pues si alguien sabe de toallas sanitarias, y de repente llega un tráiler de Kimberly Clark. La única condición es, no podía decir Kimberly Clark, no podía decir Claudio X González. Esto habla de solidaridad. Empezamos con las toallas sanitarias. Isaac Saba, que era uno de los hombres más codos, que ustedes lo conocieron, que era famosísimo porque era muy codo, llegó y dijo, ¿cuántos millones de pesos necesitan ahorita, pero inmediatamente para darles el apoyo? Pero yo no quiero meterme en nada. Pero sí que ustedes lo manejen y no lo aceptábamos. O sea, la solidaridad se dio de ricos y de pobres. Todos. Así es. Pues así fue. Hay que recordar, Nino, que los sismos de 85 desnudaron al gobierno federal y a sus 3 niveles. Hay que recordar que por ¡Se eso espantaron! surge la sociedad civil organizada y en este clima de desconfianza hacia el propio gobierno, porque fluyeron los recursos del interior y del exterior. Entonces, cuando las ONG surgen y toman una gran fuerza, porque los propios recursos externos decían, bueno, ¿quién va a manejar el dinero? ¿El gobierno? No, así no les podemos dar entonces se crearon las mezclas de recursos entre sociedad civil, gobierno, etcétera. Así surge la Asamblea de Barrios, la Coordinadora Única de Damnificados, la NAMUB, la CONAMUB, el Taller de Arquitectura, o sea, cientos de organizaciones que se metieron a hacer tarea social y que luego se convirtió en política, porque ya con el tiempo, después de 30 años, todos sus líderes han sido diputados, asambleístas, yo me acuerdo que senadores, todos lo concentrábamos en la Cruz Roja del de PRI Polanco, y de la oposición. Y en una iglesia que se llamaba San Agustín, o se llama San Agustín, ahí concentrábamos todo lo que nos iba llegando. Y hubo también otra cosa, todas las estaciones de radio nunca mencionaban a las competidoras, y entonces de repente estábamos en Radio Fórmula y decían, bueno, en la W tienen esto, y los de la W decían, oye, pero en Radio Centro tienen aquello. Eso se rompió a partir de ese momento. No, pero tú lo acabas de decir, concentraban las cosas. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos y qué es lo que hemos hecho? En 30 años no tenemos un plan para un posible próximo evento. Puede venir el evento en cualquier momento, puede suceder una catástrofe de diferentes magnitudes, pero no tenemos un plan de abastecimiento a la ciudad. Por desgracia, nuestra ciudad depende de un abastecimiento de agua totalmente de fuera y que para llegar va a estar dañado el día que suceda. Tú conoces bien el problema de Alimentos. Acapulco. Manuel e Ingrid hicieron exactamente lo que tú estás diciendo. Así es. Llegó un momento en que no había alimentos, no había agua y nadie sabía dónde diablos estaba Luis Ni Felipe cómo Puente, que era el llevarlos. director de Protección Ni Civil. cómo llevarlos, no En Las había un Vegas. plan para llevarlos. Estaba en Las Vegas. No había un plan para decir, el fulano, sutano, mengano, tienes que entrar por mar y éntrenle con alimentos. Y tú o por tierra o tú a pie si es necesario. Oye, pero no existe. se quedó aislado, ¿Dónde vamos a- aislado. Así es, sí, señor. Lo que ibas a dice el señor Domínguez, eso es muy cierto, y lo digo responsablemente porque nos tocó estar en diferentes lados en el disque simulacro que se hizo,
Y bueno, la gente de los hospitales, la gente del Seguro Social, como ya sabía que se iba a hacer el simulacro, entonces hablaron con anticipación y preguntaron cuántas camas tenemos aquí, cuántos doctores, y a la hora que les pidieron la información, pues claro, se pararon el cuello porque dijeron, ya tenían toda la información, porque lo hicieron antes del simulacro. Pero ¿qué hubiera pasado? Nosotros comentamos con la gente de la policía, con la gente del ejército, con la gente de la marina. Si a nosotros que estamos en la coordinación nos cuesta trabajo coordinarnos, ¿cómo es posible que quieran coordinarse en algo que sucede de repente? O sea, eso es imposible que se pueda hacer. A ver, yo pregunto, ¿los simulacros sirven para algo? Porque obviamente en un simulacro pues no estás alterado. Sí. Y yo el día del sismo me alteré. Entonces yo creo que es diferente tu reacción. Definitivamente, Nino. Yo creo que también depende del horario, el lugar en el que nos encontremos, porque hemos visto que hay gente que está en los edificios de Reforma, se encuentran, suena la alerta, bajan y me regreso porque tengo que traer mi celular. Hoy me regreso porque tengo que ir por mi hijo. Es mi hora de descanso. Creo que no tomamos con esa conciencia. Creo yo en lo personal ¿Qué nos sirve? que no sirve. Pero que ¿Y debemos por qué de los tomar... japoneses lo practican con tanta Te dedicación? digo, por ejemplo, los simulacros sí sirven, pero se tienen que preparar los simulacros. Si nosotros estamos en una oficina y buscamos nuestra zona segura, es que preparas tu zona de seguridad para que puedas reaccionar en el momento que pueda sucederse alguna emergencia. Si no preparas el simulacro, es una auténtica vacilada. Sálganse, métanse. Como lo que dijo el señor Puente, perdón, pero cuando oyeron... ¿Qué dijo él? Que cuando escuchen la alerta, se salgan. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque precisamente la alerta... A ver, déjalo terminar y ahorita voy contigo. La alerta es precisamente para que ocupes el tiempo de los 15, 20, 30, 60 segundos antes de que entre un sismo fuerte a la Ciudad de México. Eso es algo de lo que nos tenemos que estar orgullosos. El sistema de alerta sísmico que existe en México sí funciona, pero hay que prepararte para que funcione. Agustín, ¿qué estabas diciendo? Que lo que necesitamos es eso precisamente, aportar para esto. Somos privilegiados en poder tener un sistema de prevención, porque en ningún lado del mundo puedes prevenir un sismo. En México no es que prevengamos un sismo. Anticipas. Anticipamos que va a llegar, porque, ¿Y qué porque en Acapulco ya les pasó. Sí. A nosotros nos va a llegar dentro de 60 segundos, pero todo depende de dónde estés, qué es lo que tienes que hacer. Si tú te encuentras arriba del 10º piso, no debes bajarte. Entonces, tu plan es lo que debes hacer. En el simulacro te dicen, bájense todos, sálganse. No, espérame, ¿dónde estás? Para que tengas un plan de acción en ese personal. edificio. Claro, ¿dónde te encuentras tú para que tú tengas algo que hacer? Y 30 años después yo te preguntaría, aquí hablábamos que te encuentras en un 6º piso, ¿qué pasa ahorita con el problema de vialidad tan serio que tenemos, donde ya por sí no nos movemos? ¿Qué pasa si te vas a encontrar en el 2º piso de periférico, que también viene saturado porque te cobran y que no hay bajadas, claro, y que las subidas son de 3 metros o de 2.50 y que apenas cabe un coche? O sea, a mí me preocupa toda esta situación. Y todo esto podría ser previsto si tuviéramos la conciencia de hacer planes de desarrollo que pudieran hacer que la ciudad quedara estructurada. Comentaban ahorita la situación de Guerrero. ¿Qué pasó en Guerrero? Yo lo viví. Yo estuve encerrado y no podíamos salir a ningún lado. Es correcto, porque no había forma de salir, sí, Nino. Tu única forma de escape, gracias a que el aeropuerto, las pistas no se dañaron, podías entrar. ¿Sabes qué nos daban de desayunar? Una cucharada de frijoles y una cucharada de chilaquiles. A los niños, un hot cake. Y no podías hacer nada. Tú tenías que llevar tus platos, tú tenías que recoger tus platos, tú tenías que estar muy pendiente, no había celular, no había nada, nada, no había energía eléctrica. Algunos pudieron salir por aeropuerto, Nino. No, pero yo ¿qué salí. Pasaría? No, ¿sí? 2 días después yo salí, ibas es. A una fila enorme. Así es. Y entonces allí iban saliendo, y después el ejército también y la Policía Federal aportaron aviones para que la gente saliera. Y entonces no estamos concientizando ahorita que tenemos nada más un aeropuerto que funciona con una sola pista,
que si finalmente se dañara, porque aparte está en una zona lacustre y que no hemos concientizado esto. Ya nos fregamos. ¿Sí? Y en una de las ciudades más grandes del mundo, donde finalmente el sistema vial también está colapsado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese ¿Cómo problema? van a llegar? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Alguien realmente ha dicho, aguas? Porque aparte finalmente un plan, ¿sí? Va a ser un sistema preventivo, ¿sí? Y es más fácil y es menos oneroso tener que hacer sistemas preventivos que tener que hacer sistemas correctivos. Pero ¿dónde está? Ni siquiera quieren soltar el dinero para hacer ¿Quién te planes, va a llevar los por alimentos? Dios. Así es. ¿Quién te va a llevar el auxilio para Entonces, la gente que está? aquí la La pregunta... gente, el ¿Cómo auxilio. llegas tú? La Cruz pregunta- Roja, ¿cómo llega? En un caso, ¿cómo llega? Primero, se nos acaba la gasolina, porque andamos en y las distintas delegaciones de Cruz Roja, aledañas, Toluca, Metepec, Pachuca, llegan, pero hay que ver, como decía, la infraestructura. Tu abasto. A lo mejor no va a poder ni llegar, porque llegando a Puebla ya se colapsó el distribuidor vial. O aquí el segundo El piso, ¿cómo segundo llegas a piso, atender ¿cómo a voy a alguien si no venir tienes si subidas ya no y tengo? bajadas? Fíjate que cuando el huracán de Veracruz, que fue terrible, Walmart y Cruz Roja se pusieron de acuerdo. Y entonces en las estaciones de radio yo decía, oiga, tales cantidades de agua, tal. Tú ibas a Walmart, comprabas una caja de agua y esa caja de agua la tenían colocada allá, Walmart, Veracruz, y la entregaba. Entonces no tenían problemas de abasto en ningún momento. Esa fue una idea de Cruz Roja con Walmart. Y eso es lo que se va a seguir haciendo a nivel nacional. La Cruz Roja Mexicana tiene un centro de distribución en Toluca, que es el centro nacional. Ahí comienza a ir reforzándose y posteriormente, en caso necesario, se va dando a las diferentes entidades. Mira, Nino, lo cierto es que después de 30 años llegamos a la conclusión de que no hay un programa emergente para el caso de que la Ciudad de México vuelva a colapsar. La Ciudad de México está asentado en terrenos que antes era la zona de los 5 grandes lagos, el de Tacuba, Tacubaya, el de Chapultepec, en fin, 5 grandes lagos. Bueno, los aztecas empezaron a ganarle terreno al agua. Iztapalapa significa sobre las lajas, y así encuentras que todas las delegaciones tienen sus orígenes, todos los territorios, los señoríos, los grandes señoríos de aquella época. Entonces, la Ciudad de México, su suelo es muy elástico y es zona O sea, tenemos que aprender a vivir con los sismos. Claro. es zona sísmica. Hace 2 años tuvimos un sismo enorme de 7 y fracción, bueno, estuvo así de ser como el de 85. Sí. Y lo cierto es que la Ciudad de México todavía tiene inmuebles dañados por los sismos de hace 30 años. Hay más de 350 inmuebles. Y unos que porque el INA o el INBA, la fachada, no se les puede hacer nada. Otros porque sus propietarios, pues yo no tengo dinero para arreglarlo, ni siquiera, o para demolerlo. Entonces, no hay un programa que venga a asistirnos a los 7,5, casi 8 millones de habitantes que vivimos en la Ciudad de México. No lo existe. Aquí ya se dijo dónde vamos, dónde surgimos, de dónde vienen los alimentos, dónde nos concentramos, cómo entran los organismos, las instituciones para el auxilio. No lo hay. Los simulacros sí sirven, en las escuelas sirven para que los chamacos sepan cómo salir, no corras, no empujes, no grites, no nada. Bueno, pero sales y les ponen su señalamiento de dónde se deben ubicar. Sí sirve. Los edificios públicos sí funcionan para que la gente baje. A mí me tocó el de hace 2 años, estaba yo en el Hotel Melía, piso 18, el fin de semana me fui a meter, en lugar de irme a Acapulco como tú, pues, a mí nomás me alcanzó para ir aquí al Melía de Reforma, y me agarró ahí el sismo. Oye, con sus gatos hidráulicos. ¿Hubieras ido a Acapulco? ¿Bajaste? Oye, ¿Y bajaste? Y bueno, a mí me despertó el sismo, mi esposa ya estaba hincada en la cama rezando, le dije, oye, si se cae esta chingadera, perdón por la expresión, ya se cayó. Bueno, ¡ay, qué valiente! Yo te juro que no le hubiera dicho eso, yo también me hubiera puesto a rezar, cara. Entonces te voy a decir lo que pasó, mi esposa seguía rezando, le dije, en lugar de rezar, ocúpate, sal, ve por tus hijas y sal del edificio, ¿no? Y entonces le dije, yo haré lo mismo. Entonces me paré y yo dije, bueno, estos condenados dueños del Melía, yo no les voy a dejar mi cartera, ni mi reloj, ni mi anillo. Yo abrí la caja fuerte, saqué mis cositas y ya bajé con calma. Pero la gente salió hasta desnuda. Claro. Estábamos ahí todos afuera. Recordemos que así pasó. Claro. Aquella ocasión que los turistas, revisaron el edificio en 3 horas, nos invitaron a un desayuno gratuito y nos dijeron, no pasa nada.
Bueno, yo cuando subí al piso 18, revisé las esquinas y todo, se veían, digo, fracturado, fisuras, las paredes, se veía la avenida Reforma. Bueno, yo dije, y dijeron, no, es daño estético, ¿no? Claro. Entraron los de la aseguradora, los peritos, eso es daño estético. Y yo dije, bueno, a ver, si es estético y no es estructural, yo de todas maneras ya me voy. Regrésenme mi lanita, si no me voy a la Profeco. Pero la Profeca no te pela nadie, ahí los funcionarios están dormidos. No, hombre, cuando se te ofrezca. No, saludos a Lorena, saludos a Lorena. Es muy importante. ¿Ibas a decir, Pepe? Mira, Nino, yo creo que los 7 invitados que has hecho a esta mesa hemos tenido personalmente experiencias vivas. Sí. Hemos estado en contacto con la demolición, hemos estado en contacto con los derrumbes, hemos estado en contacto con cuerpos humanos. Sí. O sea, estamos hablando de experiencias reales. Yo creo que dentro de la experiencia de hace 30 años del sismo, sí hubo algunas cosas buenas. En primer lugar, la modificación al reglamento de construcción del 87 ahora no permite un sismo del 85 en este momento, no tendría la intensidad ni el daño que tuvo en el 85, porque las estructuras de los edificios, como decías hace un momento, ahora se hacen estructuras con contravientos, con amortiguadores. Tienes ahí 3 edificios de más de 50 pisos en Reforma juntos, Vancomer, la Torre Mayor y la Torre de Benjamín Romano, que todos, si ustedes ven, tienen los contravientos y tienen los amortiguadores y tienen un sistema constructivo que va a ser prácticamente imposible que se derrumben, salvo que fuera un sismo de las películas. Sí. Yo lo que creo es lo siguiente: somos 7 panelistas en este momento y estamos criticando todo lo que ha pasado y lo que está pasando, pero yo creo que tenemos nosotros la capacidad intelectual y experiencia para hacer una propuesta. ¿A quién? Es lo que no sé. Plantear una propuesta. Que debe haber un plan. Los topos se revelan y me dice el compañero Topo, fue pésimo el simulacro. Y yo dije que no, y ahorita me dijo, voy al aire en contra tuya. Porque hay gente que sí dice que fue positivo, lo que dice Fernando. Pero espérame, le quiero dar la razón a él. Sí. Yo salí y no tenía por qué salir. Eso no lo sabía, no lo sabía, te juro. De acuerdo. Yo cuando me dijeron, tienes que salir, salí, pero así. Pero vamos a buscar. Soy Juan Carlos, perdón. Pero está hablando de Fernando. Espérate, echa tu pancita para atrás. Perdón, Juan Carlos. No, lo que quiero decirles es lo siguiente. Creo que es la oportunidad del fracaso o éxito del simulacro del sábado, pero buscar gente especializada, llamar inclusive al secretario de Protección Civil, a Fausto en la ciudad, platicar con él, no por criticarlo, sino por unirlo. Lo que dice él, va a haber en la Facultad de Arquitectura un diplomado sobre Protección Civil y no va el secretario de Protección Civil, está mal. Nosotros acabamos de tener un diplomado de peritos en desarrollo urbano que organizó la universidad con CEDUBI y sí estuvo Fausto ahí. O sea, sí es importante que la gente que tenemos la experiencia y podemos hablar de este asunto, porque hay mucha gente que habla como si le hubiera pasado el sismo aquí y que no tiene la idea de haber rescatado o sacado una mano y de repente quedarte con el brazo en la mano, como me pasó en el edificio de Tehuantepec y Avenida Coyoacán. O sea, jalar una persona por sacarla y quedarte con el... O sea, son experiencias desgraciadamente que vivimos hace 30 años y que tenemos que verlas positivas. Mira, esa es la realidad. Pepe, fíjate que cuando se me daba el Premio Nacional de Periodismo me mandó a llamar Manuel Barlet porque me lo daba Miguel de la Madrid. No lo acepté porque hace un rato estaban diciendo los topos pues que ellos pues no eran héroes anónimos, yo tampoco. ¿Tú sabes cuál era mi trabajo? Estar sentado frente a una cámara ayudando a la gente o tratando de ayudar a la gente y nunca estuve viendo cadáveres, nunca estuve viendo edificios de ruinas. Entonces cuando Miguel de la Madrid dijo, pues te quedas con el Premio Nacional de Periodismo porque he decidido y aquí está el otorgamiento, ya lo acepté, pero es algo que nunca, jamás he tomado en cuenta, porque el que menos hizo fui yo. Yo creo que los topos fueron los que más se fregaron. Cuando pasabas a todo esto, que es la zona en donde están los bancos, la zona esta de la delegación Miguel Hidalgo, veías a los cuates que trabajaban en los bancos con las mangas remangadas, quitando piedras y sacando cadáveres. Sí. Pero mira, Nino, el caso de nosotros en el Colegio de Arquitectos, se me presentó como a las 11 de la mañana ese día Mario Pani, el gran arquitecto mexicano con experiencia. Entonces era presidente de la Academia Nacional de Arquitectura y me dice, Pepe, hay que organizar algo. Don Mario, dígame qué organizamos. Y empezamos a organizar brigadas, porque empezaron a llegar arquitectos al Colegio de Arquitectos. Empezamos a organizar brigadas de 5 y 6 arquitectos para ir a ver
Sí, no sabíamos qué hacer, la realidad de las cosas. La CEDUE, entonces, que era Guillermo Carrillo, nos dio o nos mandó a hacer unas credenciales para poder ir a investigar y apoyar a la autoridad. Pero esas son experiencias vivas, no tan vivas como las que hicieron ellos o la Cruz Roja, que están realmente metidos. Pero a nivel arquitectónico, estructural, de los daños, sí participamos mucho y sí podemos aportar muchas Todos experiencias. tienen que participar con diferentes Nosotros maneras. hicimos un libro que se llama Testimonios, lamentablemente no lo traje ahora, te lo voy a regalar. Hicimos un documento que se llama Testimonios, de lo que hablaba Juan Carlos, del programa de renovación de habitación popular, las experiencias de cómo encontramos las viviendas, cómo se seleccionaron y cómo se solucionaron los problemas arquitectónicos que, repito, ahora a 30 años deberíamos ver cómo se han comportado esas viviendas. Abundando, perdón, rápidamente, el promedio eran 9 metros cuadrados. Pues se expropiaron las vecindades, pues, dañadas por sismo, dañadas de por vida, sí. Pues, o sea, y el promedio general era de 9 metros, ahí vivía una familia, pero de 10 y 12 personas. ¿Cuartos? Y entonces les dieron viviendas de 54 metros, muy decorosas. 45 en adelante. 45, 54, Y no según sé el prototipo de vivienda. y no sé Porque si- acuérdate que se concertaba, esa era la chamba de nosotros, negociar con todos los... ¿Te acuerdas de la Casa Blanca? Claro. El micrófono. El Pero tipo también de... no La es- Casa Blanca. La Casa Blanca La no. Casa Blanca, No. la. En No, aquel- no toques eso, por favor, que me van a correr, por favor, Pepe. Hace 30 años Ah, había es una otra Casa Blanca. una No está Casa hablando Blanca de la de Washington, en la no te colonia, preocupes. en la colonia Guerrero había una Casa Blanca que era un nido de maleantes y de narcos y todo lo demás. Bueno, Se- ¿Qué pasó? Ahí se, cayó escribió la un casa. libro, ¿te acuerdas? Sí, El de claro. Oscar, Ahí de Oscar. Los hijos de Sánchez. Los hijos de Sánchez. Oscar Lewis, Ahí. ¿no? Entonces, en esa Casa Blanca se demolió la Casa Blanca que existía y se hizo un conjunto que hasta la fecha está habilitado. Oye, para pero vivienda. en la Doctores había una que yo le entré y la policía no le entró atrás de mí. Sí. Cuando me di cuenta estaba yo solo. En Doctor Neva y Doctor bueno, sí, oye, pero eran le decían tenía 4 salidas, o sea, por eso entraban los rateros, salían por cualquier tipo, te asaltaban, te ponían la pistola, se echaban a correr y entraban ahí. La de Doctor Neva también. Y esas las a ver, propiedades también. espérame, antes de llegar a conclusiones, quería hacer un comentario. Sí, Roberto. yo quería hacer un comentario acerca de que desafortunadamente con nuestros nuevos delegados que acaban de ganar ahora en julio, les mandamos una carta diciéndole que tuvieran pues el tacto suficiente para asignar la cartera de protección civil a gente que tuviera la experiencia, porque en el país y en la ciudad hay mucha gente que tiene la experiencia. Y de las 16 cartas que mandamos, ni una nos dijeron, no nos contestaron siquiera. O sea, realmente lo que nos espera es igual o peor a como hemos estado. Enseñarles otra Oye, vez. déjame decirles que nuestro amigo Moctezuma, delegado ya en Azcapotzalco, nunca hizo campaña y ganó. Pedro Moctezuma. Sí, pero ¿sabes por qué Hermano ganó? de Esteban, Sí, ¿no? sí. Pablo. Bueno, es que Pero- por esa familia uno es No, pero cura, espérame, otro pero ¿sabes por qué arquitecto, ganó? Sí, sí. ¿Sabes por qué ganó? ¿Sabes por qué ganó o no? ¿Por qué? Pues porque salía el señor López, el que dijiste, López. y salía, entonces la gente fue a votar por el señor López y decía Morena. Entonces cuando le dijeron ganaste, dijo, pues si ni siquiera salía a hacer campaña. Entonces, yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con nuestros 16 delegados políticos? Pero ¿por qué no le decimos o le hacemos una conclusión dirigida a Mancera, no? Yo creo que Mancera, pues sí. ¿Por qué dices que no, Pepe? A ver, Pepe, Claro toma que el sí. micrófono. Claro que Toma sí. el micrófono, Pepe, nadie te escucha. Perdón, Mancera, ¿no? pero no es que no sea Mancera, no. El problema es que no son delegados, son jefes delegacionales. El delegado lo elige un dedo y a los jefes delegacionales los eligen todos los dedos. Los jefes delegacionales no le hacen caso a Mancera. Nosotros nos hemos cansado de poner quejas de la corrupción que existe en varias delegaciones. ¿Se puede decir cualquiera? Todas. Álvaro Obregón, por ejemplo, que ¿Qué lleva pasa? el número 1. Bueno, Ajá. se lleva la queja, no pasa nada, Nino. No pasa nada. Se llevaron una Lo señaló lana. Juan Carlos al principio. El problema Se de este llevan. país y de esta ciudad es la corrupción y la impunidad. ¿Pero qué pasó en Álvaro Obregón? No pasa todos los días lo que pasan. No le hacen caso al jefe Mancera, hombre, porque él no es jefe de ellos. Los delegados son autónomos, son elegidos por la comunidad. Entonces el problema es que ahorita que vamos a tener, hay delegados de todos los partidos, de Chile, de Dulce y de Manteca, pues quién sabe qué margallat se va a armar. Coincido con él, porque no le hacen caso. Mandando 16 cartas para ver que pongan a la persona idónea. Si nosotros tenemos el caso de que Desarrollo Urbano y Obras Públicas de algunas delegaciones es un dentista porque es compadre del delegado. O es un abogado. O un abogado. Va a Entonces, dar tristeza, digo, pues. yo no puedo ir a sacarte una muela ni curarte un diente porque no soy dentista, no lo sé hacer.
Sin embargo, cualquier gente se va. Cuando un abogado quiere servicios médicos o un médico quiere las obras, alguna otra cosa fuera de lo que es ese servicio. No ves a los médicos de jueces, pues, o de ministerios públicos. Pero mira, reiterando y confirmando lo que dice aquí nuestro amigo el líder de los topos y el arquitecto Regal. Monreal, ahí está un ejemplo. Todavía no gobierna Cuauhtémoc y ya está diciendo voy por la jefatura de gobierno. Pues esa es una vacilada. Utilizan los cargos públicos de mero trampolín para satisfacer sus aviesas ambiciones. Por ahí dicen que el primer fíjate, Nino, bueno, por ahí dicen ¿tú crees que Monreal va a resolver el primer acto de corrupción la prostitución que se tiene en este país es aceptar un cargo público cuando no tienes las facultades para poderlo desarrollar? Ese es el primer. A ver, Monreal, ¿tú crees que va a resolver la prostitución? Hombre, se va a hacer la caja chica de Andrés Manuel, su propia caja y la de Andrés Manuel. O sea, ¿tú crees que va a resolver el problema del ambulantaje, del narcotráfico que está en la Cuauhtémoc, de entre Tepito y las bandas de la Condesa, etcétera? O sea, ¿tú crees que va a resolver? Se acabaron mis amigos de Álvaro Obregón y de la Cuauhtémoc. ¿Tú crees que va a resolver el problema de los antros, los cabarets y tanta corrupción que hay en parte de ellas? Bueno, es una corrupción. Va a llegar y va a decir, échenle para acá, hombre. El programa de hoy era de sismos, pero parece que se convirtió en el quejatel. Bueno, ¿tú crees que le va a preocupar la protección civil, siendo delegado de la Cuauhtémoc, que es la zona más peligrosa de la Ciudad de México? Hombre, debería ser la tarea número 1 si piensas. Javier Heredia, coordinador de Radio Operación de Cruz Roja Mexicana. Tu conclusión, tu comentario final. Y si le quieres decir algo a Mancera, pues de una vez aprovecha. Pues, ¿sí, no? Ya que estamos en esto. Ya que estamos sobre aquí. todo, principalmente, tener conciencia de los simulacros, hacer un diseño de plan de evacuación, cada uno de nosotros en sus casas. Las autoridades tomen conciencia de lo que está haciendo cada uno de ustedes en sus papeles. Los compañeros topos, el riesgo que están corriendo, el apoyo que están requiriendo. La Cruz Roja Mexicana está en coordinación, afortunadamente, con ambas instituciones, gobierno federal y gobierno local, pero principalmente yo los invito a hacer un plan familiar para poder estar al pendiente. Tener todos nuestros documentos bien resguardados, ya tenemos una herramienta muy fácil que es el internet, guardar en un USB, en un disco, en lo que sea, guardar nuestros documentos en caso necesario. Y por último, pues tomar un curso de primeros auxilios quien desconoce para poder seguir apoyando a quien nos necesite. Muy bien, Javier, gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Ingeniero Fernando Gutiérrez, tu conclusión, tu comentario final, y si le quieres decir algo a Mancera, de una vez. Sí, claro. Yo creo que lo que pasó hace 30 años, bueno, no lo podemos cambiar, está ahí, es algo que hoy es historia y nos ha dado elementos para poder hacer muchos cambios y reflexiones. Y creo que lo más importante es esa autocrítica que tenemos que hacer. En mi caso, como ingeniero civil, nosotros lo que estamos buscando es precisamente saber en qué fallamos, si es que se dio el caso, qué es lo que debemos de hacer y buscar un diálogo abierto con la sociedad y con el gobierno para poder lograr que estas iniciativas que estamos buscando todos nosotros en protección civil, en el diseño de los edificios, en los planes urbanos, etcétera, pues al final lleguen a un término, que se puedan aterrizar y que sean no propuestas, sino que sean cosas que se ejecuten. Diálogo abierto con Mancera, ¿qué le dirías? Exacto. Bueno, primero una mesa en la cual sabemos que va a repetirse un sismo, sabemos que existen ciertas, o que va a haber afectaciones de manera importante dependiendo de la intensidad que se tenga y que tenemos que estar listos todos, distintos colegios, autoridades, las personas que van a poder presentar todos los alimentos o lo que fuera que se requieren, rutas de evacuación, etcétera, que podamos tener un diálogo abierto y planear y presentar en un papel ese documento que se requiere, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Agustín Domínguez, dueño, director, gerente de todo esto de promotora, tu conclusión y un comentario para Mancera. Nino, la conclusión es que necesitamos planear nosotros la vida de esta ciudad. La ciudad es nuestra. Es nuestra, no nos vamos a ir, o los que se van a ir son muy pocos, siguen llegando más, pero el plan de la ciudad no existe. Es necesario que suceda. Y eventos como este que estás haciendo ahorita, lo que hacen es precisamente abrirle los ojos a mucha gente para decir, bueno, ojalá tengamos nosotros que pudiéramos saber que a una o dos o cinco, o no sé cuántas, les creamos esa mosquita ahí que en el cerebro que les ponga a trabajar para decir, voy a planear mi casa
mi oficina y qué tengo que hacer, ¿sí? Para Mancera, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Que tenga un plan de la ciudad. ¿Qué pasa a una ciudad como esta, con un colapso, en donde, de dónde vas a traer los alimentos? No tienes un plan de decir, tengo almacenes en la Gustavo Madero, tengo almacenes en la Cuauhtémoc, en la Benito Juárez, en donde hay lo básico, alimentos básicos, agua, para poder subsistir 1 o 2 días mientras inicia el proceso de llegada a los demás. En Acapulco, tú lo decías, no tenían ningún plan, ¿y qué hicieron? Pues racionalizar lo poco que tenían. Pero muy poco. Pero además, si te das... Y todos muy organizados, claro, todos estuvimos muy organizados aceptando lo que nos iban diciendo. Pero además estabas en un problema mayor, Nino. Era el fin del puente. Todas las tiendas estaban desabastecidas, sí. Se había acabado todo lo que tenías, porque Acapulco se abastece para ese puente y deja de abastecerse porque no va gente todo el tiempo. En la Ciudad de México es continuo. ¿Qué vas a hacer con eso si no le das un plan a la ciudad de qué hacer para esto, ¿no? Mira, ahorita lo que acabas de decir, recuerden lo que sucedió con los teléfonos. Estaban en las calles de Victoria y quedamos desconectados. Todo. Si lo hubiéramos tenido desconcentrado, cosa que no se daba en esa época, no hubiera pasado nada. O no hubiera sucedido lo que aconteció. No sabíamos que lo requeríamos. No lo sabíamos, eso es cierto. Pues muchas gracias, Agustín. Licenciado Juan Carlos Sánchez Magallán, conclusión, comentario final. Si quiere algún anuncio o un comercial para la Procuraduría Federal del Consumidor, también. También saludos a mi procuradora, Lorena. ¡Ay! En 3 meses se va de candidata a Aguascalientes. ¿A dónde? Aguascalientes. ¿Ya la destapaste? En 3 meses se va de candidata. Estoy casi seguro. Pero bueno, esa decisión... Lorena, acuérdate de nosotros cuando llegues a Aguascalientes. Ella la tomará. Mira, Nino, efectivamente me quedo con todo lo positivo de los compañeros de esta mesa. A ver, Cruz Roja Mexicana, una gran institución. Recuerdo en los sismos de 85, fue Cruz Roja Mexicana quien nos dio, y las iglesias, el 10% de los enganches, de los créditos que a la gente se le otorgaban para pagar sus viviendas. Entonces, ahí se canalizaron los recursos. Las iglesias, Cruz Roja y las instituciones, se armó un fideicomiso y entraban ahí los centavos del exterior para pagar los enganches de las más de 90,000 viviendas que se entregaron. En la fase 1, ya lo dijo el arquitecto, 60,000, la fase 2 otras 12,000, y todos los organismos intervinieron, Infonavit, Foviste, etcétera, dando sus viviendas, se beneficiaron a más de 90,000 familias. Y hablando del señor Mancera, efectivamente también me quedo con la propuesta de crear un programa emergente para el caso de que la ciudad colapse. Porque por sismo, por siniestros, por incendios, por inundaciones. Oye, pero no escucha, Mancera. Mañana yo lo voy a publicar en mi columna de Excelsior, la semanal. Le voy a decir, si quieres ser presidente, Miguel Ángel, voltea para abajo y para los lados. Paséate por las calles. Hombre, está llena de hoyos la Ciudad de México. Es impresionante, vas por Periférico, Tlalpan, segundo piso, por todos lados. Y no se salva ni la Loma de Chapultepec, ni el Pedregal de San Ángel, ni Iztapalapa, ni las zonas populares. Es increíble cómo la ciudad parece que está bombardeada, que acabamos de salir de una miniguerra. Entonces, si Mancera no puede resolver el problema de los hoyos, de los baches, le dirían ellos, pero son verdaderos hoyos donde cientos de automovilistas están deteriorándose, fastidiándose sus automóviles. Entonces, bueno, pues que vea para los lados y voltee para abajo y escuche de estas propuestas, porque finalmente es para lo que se le paga, ¿eh? Si quiere ser presidente, que escuche. Sería mi conclusión. Muchas gracias. ¿Ya? Sí. Ya, no tienes más que decirle. Mancera, ¿escuchaste? Ya escuché. Arquitecta Alicia Lozano, conclusión, comentario final. Yo sí le pediría algo a Mancera, fíjate. Yo le diría que nos dejemos de paliativos, porque el simulacro que se hizo el fin de semana simplemente fue algo para taparle el ojo al macho, pero realmente, y para recordar y para conmemorar, pero la situación de cualquier sismo la tenemos latente, Dios no lo quiera, puede ser desde ahorita. En este momento. ¿Y qué tenemos? No tenemos nada. Una situación que pudo haber sido contundente, es decir, tenemos un plan o un programa realmente aplicable en donde se van a destinar tantos recursos, tantos millones de pesos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un plan
con esto y con esto y con esto, que no nada más va a ser un plan de contrasismo, un plan de desarrollo que realmente va a ayudar a corregir muchos de los problemas de la ciudad que están comentando aquí, y que finalmente si tuviéramos un plan de desarrollo adecuado, eso mitigaría mucho de los efectos que un sismo pudiera tener. Obviamente, dentro de ese plan se tienen que contemplar acciones de protección civil y de evacuaciones y de todo esto. Entonces, ¿por qué no se hizo una acción real y decir, sí, se destina como conmemoración de los 30 años del sismo, ¿sí?, un presupuesto con un programa amplio? Esa sí se hubiera sido una buena celebración, que quién sabe también, Nino, si nos daría tiempo, ¿sí?, y Dios quiera, ojalá lo hagan ahorita, porque el sismo no espera, ¿sí?, y que nos dé tiempo de poder tener esos recursos para poder hacer ese plan. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Arquitecto José Reigadas, conclusión, comentario final, Pepe. Gracias, Nino. Dos precisiones importantes. Cuando va la selección mexicana a jugar al mundo entero, a cualquier parte del mundo, nos lleva el nombre de México y lo pone muy por alto. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy especial a los topos, porque cuando hay un evento de carácter sísmico en cualquier parte del mundo, ¿ellos están? los topos siempre están y además nos representan con muchísima más dignidad que la selección mexicana. Yo quiero dejarlo muy claro, así como lo dijo Juan Carlos de la Cruz Roja. Segundo, Fernando, que es vicepresidente del Colegio de Ingenieros, dirigente de una gran empresa fuerte, sabe lo que es planear, sabe lo que es hacer. Y ahora en el Colegio de Ingenieros, yo creo que es muy importante los colegios de profesionales, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Asociación Mexicana de Urbanistas, las instituciones gremiales, somos por ley asesores del poder público. Entonces, cuando una persona como Miguel Ángel Mancera tiene que hacer, porque tiene que hacer un plan como el que aquí ha salido, tiene que llamar a la gente que sabe, tiene que apoyarse en la gente que la misma ley le permite o le obliga a hacerlo. Los ingenieros, no va a llamar a los médicos, o posiblemente sí, perdón, pero por ejemplo una parte, pero la médula del asunto son los técnicos que podemos en un momento dado colaborar para sacar las cosas mejor que eso. Y como recomendación, y para terminar mi intervención, al presidente Mancera iba a decir no. Perdón. Ya dio el color. A ver, perdón. ¿Qué cámara tenemos? Presidente Mancera, lo acaban de destapar, Pepe Reigadas. Al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, les pongo yo... ¡Ya te están hablando! Te están diciendo gracias, Pepe, serás el próximo secretario de Obras. Bueno, todos tenemos... De Comunicaciones y Transportes. No, mi recomendación es muy seria, El próximo sábado, en esta Ciudad de México, puede haber otro sismo, tan grave como el del 85, si no se toman las previsiones necesarias. Ayer nos dieron una muestra estos jovencitos de Ayotzinapa, nos dieron una muestra en igual a lo que hicieron y no pasó absolutamente nada. La noticia fue de que no hubo detenidos. Yo le sugiero al jefe de gobierno que el sábado realmente se ponga las pilas, si no es que los pantalones, para que los desmanes que se prevén, porque puede ser un sismo más fuerte que lo del mismo 85. Y gracias, Nino, por la invitación. Muchas gracias, señor secretario de Comunicaciones y Transportes 2018. ¡Ah! ¿Ya ves? Roberto Hernández, Agrupación de Topos. Tu conclusión, tu comentario final. Pues otra felicitación otra vez, porque la gente que en la que estamos aquí realmente vale mucho la pena. Gracias por toda su sapiencia y toda su aportación. Yo creo que se debería haber más programas como este para que lo que usted dijo de poder tener un proyecto, de tener un plan, es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque lo que pasó en la discoteca News Divine fue culpa de Protección Civil. Por un lado, se les obligaba a salir, y por otro lado, no los dejaban salir. Hubo 12 muchachos muertos y 2 policías. Después se nos presentó lo del hospital de Coajimalpa, que por no tener un plan de emergencia, olieron durante 26 minutos la salida del gas. Y todo el mundo decía, huele a gas, huele a gas, huele a gas. Y 26 minutos se la pasaron diciendo huele a gas y no hicieron lo que debieron haber hecho con un programa de protección civil. Pero la culpa la tiene el administrador del hospital, pero también la tiene el jefe de protección civil de la delegación, porque no exige que se tenga el programa de protección civil. Entonces la gente, pues obviamente no supo qué hacer, se acumuló el gas, vino la explosión y hubo
12 muertos. Y lo mismo pasó también en la peregrinación allá en Tlaxcala, que por no darle protección a la peregrinación que ha pasado ahí por no sé cuántos años, entonces ya sabemos que viene mucha gente, pues qué trabajo me da meter un cerco de autobuses que los protejan, y si un camión se queda sin frenos, pues nada más le va a pegar al otro camión y no va a matar a nadie, a tanta gente. Entonces, esas son las tragedias que nos pasan por no tener gente capacitada en protección civil. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto, muchas gracias, de veras, qué programa, gracias. Ojalá que se haga algo más. Mucho gusto, gracias, en verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Nino. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber estado con nosotros en este programa de los sismos. Sismos desde hace 30 años hasta la fecha, hasta el día de hoy. Usted ya tiene una idea de lo que sucedió, de lo que pasó, si es que no lo vivió. Y si en algún momento está usted en otra parte de la República, recuerde que puede venir al Distrito Federal el día del sismo. Mejor nos vamos preparando todos y vamos teniendo esta cultura que se requiere de protección civil. Lo del desayuno no lo van a dar ahorita. No, perdón, después del cheque que te acabo de dar, Topo, digo, no friegues. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.